Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectaros una tarde más a un webinar de AELEC. En este caso, vamos a continuar con el tema que tratamos el martes pasado. Estamos ante un tema técnico, pero un tema de enorme relevancia desde el punto de vista práctico, que es el contar con detalle cuál es el proceso de puesta en servicio de una instalación de generación para su efectiva conexión a la red de distribución, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo. Recordemos que este proceso, del que hablamos el martes pasado, es un proceso posterior al acceso y conexión. Acceso y conexión también al que hemos dedicado varios webinars, una vez que la normativa, tanto el decreto como la circular y las resoluciones correspondientes ya entraron en vigor. ¿Por qué es importante este tema? Pues recordamos nada más el PNIEC, al cual contribuye también el uso de fondos europeos para la recuperación, trata de situar a Europa y a España dentro de ello como líder y como zona climáticamente neutra, con una neutralidad de emisiones en 2050. Y el PNIEC habla de que en el 2030 el 74% de la energía del mix de generación de energía eléctrica tiene que ser renovable. Esto supone instalar unos 60 gigas de la nueva potencia. Por eso, conocer en detalle cómo se realiza la puesta en servicio de las instalaciones tiene una enorme relevancia porque los detalles tienen importancia. Muchas veces de esos detalles dependen también los grandes objetivos o las grandes cifras. Y además la puesta en servicio es lo que determina además la posibilidad de inscribir las correspondientes instalaciones de generación renovable en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica y por tanto avanzar y computar en los objetivos del PNIEC. El hito principal para conseguir esta puesta en marcha por un promotor, esta puesta en servicio de una instalación, es obtener el denominado certificado final del módulo de generación de electricidad. Este documento certifica que esa instalación de generación cumple con los requisitos técnicos establecidos tanto por el Código de Red Europeo de Conexión de Generación, Reglamento de la Unión Europea 2016/6331, como con la normativa nacional que se encuentra en el Real Decreto 647/2020 y la Orden 749/2020. Y es aquí cuando, de cara a evaluar si se cumplen estos requisitos, nace la norma técnica de supervisión de conformidad de los módulos de generación de electricidad, norma técnica a la que dedicamos esta tarde este webinar. Se trata de un documento que se elabora conjuntamente con el gestor de la red de transporte y de los gestores de la red de distribución y que está disponible en sus páginas web. La última versión es de julio de este año. Para este webinar y para tratar de la NTS vamos a contar con la presencia de la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, con José Luis Borrego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que además el otro día vimos la importancia que tenía la acreditación de los requisitos, con la participación, y yo creo que es el primer webinar en que tenemos a un representante de red eléctrica y tratamos de expresar esa coordinación que los gestores de distribución de la red de distribución tienen que tener con el gestor de la red de transporte. Gracias, Sergio Martínez, también por estar aquí y también por miembros de los representantes de las empresas que forman parte de AELEC. Y contamos con un moderador, y la primera vez también que tenemos como moderador a un representante de una asociación como Aspapel, Rodrigo Álvarez, director de energía de Aspapel. Muchas gracias por moderar. Y que además indica también ese papel que tienen los consumidores que a la vez también generan y que forman parte de ese nuevo modelo y que de ese nuevo dibujo, de ese nuevo sistema eléctrico al que vamos. Espero que sea de interés para todos y cuando quieras, Rodrigo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros es un placer ser invitados por AELEC a participar con vosotros en este seminario. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es también un honor porque aunque desde hace unos meses soy director de energía de Aspapel, llevo íntimamente relacionado con las normas técnicas de supervisión y la implementación de códigos de red desde hace ya 5 o 6 años, incluso antes cuando se comenzó a gestar en su día los reglamentos de códigos de red de electricidad. Estuve también implicado por mis responsabilidades previas. Sin más dilación, porque yo no soy en absoluto aquí el protagonista, sino que son los compañeros que me siguen. Hoy tenemos realmente un plantel de lujo, con total franqueza, conociéndoles a todos ellos de los trabajos que han desarrollado en esos grupos de trabajo, comenzando por Moisés Canales, que es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en empresas de distribución eléctrica, trabajando en los departamentos de ingeniería, planificación, inversiones, acceso a la red, soporte técnico al centro de control y en los últimos años es responsable del proyecto de implantación de un sistema avanzado de control de red para el centro de control de riesgo. Muchas gracias, Moisés. A continuación intervendrá Daniel David, ingeniero eléctrico por la Politécnica de Cataluña, licenciado en Economía y doctor de Economía por Barcelona, Universidad de Barcelona, con más de 20 años en distintos puestos en negocios de red de distribución de Endesa,
y desde el año 16 participa muy activamente, como bien sé, en la implementación de los códigos de red. A continuación tendremos a Sergio Martínez, que es el miembro del Departamento de Fiabilidad del Sistema Eléctrico de Red Eléctrica. Como todos nosotros somos conscientes, ha sido el gran sufridor de los códigos de red internamente, soportando nuestras preocupaciones y dinamizando siempre el trabajo, tanto en el desarrollo a nivel europeo de los requisitos para generadores, como después a nivel nacional en el grupo de trabajo de supervisión de conformidad y en la implementación de la norma técnica de supervisión. Continuaremos con José Luis Borrego, que es ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia también en acreditación, jefe de departamento de laboratorios y certificación de productos de NAC desde 2007. Tiene responsabilidades en la acreditación de laboratorios de calibración, laboratorios de ensayo, entidades de certificación, de construcción y de TICS. Y finalmente cerraremos con Pachi Pazos, que se incorporó a Iberdrola en 1990 en el Departamento de Protecciones del área de distribución. A posteriores hizo cargo del servicio de asistencia técnica a clientes y es actualmente responsable de transferencia tecnológica y proyectos de IDE. El objeto de hoy, creo que lo ha mencionado ya muy bien anteriormente Marina, no es otro más que presentar cuál van a ser el proceso de implementación de la norma técnica de supervisión de conformidad en la siguiente transparencia, yo creo que es publicada por los distribuidores y por Red Eléctrica tras un larguísimo proceso de trabajo muy intensivo y que soy consciente de que ha tenido su proceso muy complejo de implementación, así como el proceso de certificación de los nuevos módulos de generación resultantes de la entrada en vigor del código de red y el Real Decreto 647/20. Como bien sabes, es el resultado de amplios trabajos equivalentes también que se están desarrollando por la parte de consumidores, que me afecta a mí también, y por la parte del HVDC, los reglamentos equivalentes y códigos de red de electricidad. Finalmente, intentaremos, en un proceso siempre complejo, responder las preguntas de una materia tan técnica como es la presente. Por mi parte, yo lo único que puedo hacer es dar paso a mis compañeros y aprender de ellos, de auténticos expertos, como os decía, que son los que realmente han tenido que lidiar con un proceso que tiene una importancia crítica para nosotros a futuro, como yo creo que estamos comprendiendo, seguimos comprendiendo día a día. Por mi parte, sin quitaros más tiempo a la intervención, daros de nuevo las gracias desde Aspapel por esta invitación y plenamente a vuestro servicio para la que podamos ayudaros después. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Como decía Mariana en la presentación de este webinar, en los próximos años se espera un fuerte desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo en España, conectándose gran parte de toda esta potencia a las redes de distribución. Para garantizar una integración eficiente y coordinada de toda esta generación, tanto en las redes de transporte como en distribución, se han desarrollado a nivel nacional dos documentos fundamentales. El primer documento es el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones, en el que se detalla... No, por favor, no pases. Al anterior, por favor. Vale. El procedimiento de puesta en servicio que detalla el proceso de las notificaciones operacionales recogidas en la normativa y que abarcan todo el proceso desde la energización de una planta de generación hasta su puesta en servicio y toda la documentación que es requerida y que se tiene que entregar al gestor de la red de distribución al que se conecta. Este procedimiento de puesta en servicio fue tratado en el webinar de la semana pasada que se realizó también en AELEC. Y el segundo gran documento es la norma técnica de supervisión de la conformidad, que es la norma que define el proceso para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos que son de aplicación y que son necesarios de cumplir para poder poner la planta en funcionamiento. Pasa, por favor. A nivel normativo, estos procedimientos se enmarcan en los códigos de red que se están desarrollando a nivel europeo para armonizar criterios a nivel de las redes de transporte y de distribución. Los códigos de red europeos son reglamentos de obligado cumplimiento y se dividen en tres grandes familias de códigos. Códigos de red de conexión, códigos de red de operación y códigos de red de mercado. En esta ocasión y en estos dos webinars
de la semana pasada y de esta, pues nos vamos a centrar en el código de conexión de generadores, que es el 2016/631, y los reglamentos que a nivel español pues se están desarrollando, que son el Real Decreto 647 y la Orden TET 749. Pasa, por favor, el siguiente. En el Reglamento Europeo, una planta de generación se define como un módulo de generación eléctrica, que a su vez se clasifica en función de su tecnología en dos familias: generación síncrona y electrónica de potencia. Además, se define lo que se llama el nivel de significatividad en función de la potencia y de la tensión a la que se conectan estas plantas de generación. Como vemos en esta tabla, hay 5 tipos de generación: tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Las tipo A son aquellas plantas de generación que su potencia está comprendida entre 0,8 kilovatios, es decir, 800 vatios, y 100 kilovatios. Las tipo B entre 100 y 5 megavatios. Las tipo C entre 5 megavatios, 50 megavatios. Y las tipo D son aquellas que son de potencia superior a 50 megavatios o que se conectan a tensiones superiores a 110 kilovoltios. La potencia que marcará esta significatividad es la capacidad de acceso otorgada en el proceso de permisos de acceso y conexión de las plantas. Con estos umbrales se definirán los requisitos técnicos que tendrán que cumplir cada módulo de generación en función de su significatividad. Pasa, por favor. Este procedimiento de puesta en servicio afecta a todas las plantas de potencia superior a 800 vatios, excepto en dos casos: aquellas plantas que están destinadas a autoconsumo sin excedentes y aquellas plantas que, aún destinadas a autoconsumo con excedentes, su potencia es inferior a 15 kilovatios y se ubiquen en suelo urbanizado. Entonces, un requisito pues, que marca la norma así. Pasa, por favor. El procedimiento de puesta en servicio de un módulo de generación está regulado por en España por el Real Decreto 647 del 2020 y se realiza en fases secuenciales. Es decir, el título de las plantas de generación deben seguir este procedimiento para poder obtener las diferentes notificaciones operacionales en cada fase del proyecto. Pasa, por favor. Como aspectos más importantes a destacar, novedosos en este procedimiento de puesta en servicio, podemos quedarnos con 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto sería que para energización de la planta es necesario aportar al distribuidor un informe de revisión de las protecciones de la instalación. El segundo aspecto importante es que para poder inscribir la planta de forma definitiva en el RAIPE es necesario obtener la notificación operacional definitiva de la planta. Y tercer condición, que para poder obtener esta notificación operacional definitiva es necesario obtener el certificado final del módulo de generación que acredite pues, que la planta cumple todos los requisitos técnicos según la norma técnica de supervisión que es objeto de este webinar esta tarde y que Dani nos explicará a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues si pasamos a la siguiente slide, por favor. Pues efectivamente os voy a contar empezaré contando la primera parte de la norma técnica de supervisión de la conformidad. A ver, en primer lugar es importante ser conscientes que el reglamento nos define tareas y responsabilidades a todos los agentes implicados. Entonces, en cuanto al titular del módulo de generación de electricidad, una planta de generación, deja muy claro que tiene que cumplir los requisitos y tiene que asegurar que cumple con lo que está descrito en el reglamento y en la orden ministerial.
A su vez, le asigna tareas al gestor de red, transporte y distribución y nos asigna la tarea de evaluar la conformidad. Entonces, para evaluar la conformidad hemos escrito el documento que ahora veremos. Y además nos impone la obligación de poner a disposición pública la información y documentos que deberá presentar y los requisitos que deberá cumplir el titular del módulo de generación. En base a ese párrafo, que es el artículo 41, pues bueno, hemos escrito las guías que la semana pasada vimos, hicimos el webinar y ahora pues estamos explicando la NTS para explicaros el documento que hemos escrito para cumplir pues con este mandato. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, pues tenemos la norma técnica de supervisión de la conformidad, que hemos estado varios años para escribirla, un proceso largo. Y al final, su objetivo pues, es especificar el procedimiento para obtener dos documentos que la semana pasada en el webinar pues mencionamos, no fuimos más allá, que es el certificado final del módulo de generación de electricidad y el informe de revisión de protecciones. Entonces, si continuamos, veremos que hay un aspecto importante en esta norma técnica y es que hablamos no solamente de la puesta en servicio, sino de la vida útil. Por favor, podéis pasar a la siguiente ahora. Y habla de la vida útil y deja claro que el titular del módulo y el propietario, pues bueno, tienen que custodiar la información durante toda la vida útil y a su vez el reglamento reconoce que, bueno, pues ante circunstancias X se podrán pedir las peores simulaciones e incluso se podrá pedir pues que haya alguna prueba para comprobar que siguen cumpliéndose los requisitos, digo por parte del gestor de red. No hay intención de hacerlo, pero bueno, el reglamento lo menciona y nos parecía importante mencionarlo. Si pasamos a la siguiente slide, también se ha hecho el ejercicio, dado que el Real Decreto 647 homogeneizó, como la semana pasada vimos, la necesidad de definir notificaciones operacionales también para las islas, los sistemas no peninsulares, pues nos hemos visto obligados a definir una norma técnica pues para que en las islas también puedan existir los certificados final de módulo de generación. La diferencia principal en este caso es que en lugar de hacer referencia a requisitos que están en una orden ministerial, pues estamos hablando de lo que está escrito en el PO12.2 del sistema eléctrico no peninsular, que está en revisión, como algunos de vosotros estáis participando en este grupo. Y a su vez, hemos escrito, y el documento, esta norma lo tiene, lo veréis, hay tablas de equivalencias entre la peninsular y no peninsular. O sea, en el momento en que los requisitos de la peninsular y no peninsular converjan, que es el objetivo, al final ambas normas técnicas tienen que ser casi las mismas. Lo digo porque esto con las guías nos pasó la semana pasada, lo mencionamos que había dos, pero con tendencia a unificarlo para trabajar y facilitar procesos. Si vamos a la siguiente slide, aquí en esta slide comentamos brevemente, creo que es importante que seamos conscientes cuando nos pusimos a escribir esta norma, qué objetivos teníamos los gestores de la red para la hora de definirla. Bueno, pues teníamos que conseguir evaluar los requisitos, como era nuestro mandato, ser un procedimiento garantista y a su vez facilitar la certificación. Esto es un tema que aquí hay si quieres ser muy garantista, no facilitas tanto la certificación y hemos buscado un equilibrio. En ese sentido, delegamos la certificación en un tercero. En España hemos optado por este esquema. Y otro punto importante es que no todo se supervisa, únicamente aquello que el reglamento obliga y a lo mejor algún requisito más porque se considera crítico, pero ni mucho menos todo se supervisa. Además, en base a facilitar la penetración de renovables y nuevas instalaciones, aplicamos un criterio de proporcionalidad, como el reglamento ya define, y lo mantenemos y lo respetamos. Es decir, no le pedimos lo mismo a un tipo A la hora de evaluar una planta hasta 100 kilovatios que una planta mayor de 50, puesto que se entiende que al final hay su posible impacto en el sistema son diferentes y además hay pues, unos costes detrás importantes. Y no menos importante que ese documento, como comentaba Rodrigo al principio, se ha escrito en base con un amplio consenso en el sector. Hay apartados, contenido, párrafos que han sido escritos pues, con propuestas de las asociaciones renovables de todo tipo, tecnologías, generación síncrona, etcétera, ¿no? Tecnólogos, con lo cual, bueno, pues un documento que hemos conseguido, hemos intentado y nos parece que sí, bastante un amplio consenso, no voy a decir un 100% porque esto es imposible, pero con un amplio consenso en el sector. Y si vamos a la siguiente slide es la que vimos la semana pasada, no vamos a contarla porque explica el flujograma del proceso de acceso a conexión, pero sí que nos parece relevante para que quien vea un webinar y vea el otro entienda lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a tratar las dos casillas que están identificadas en negro, el informe de revisión de protecciones y el certificado final de MGE.
Para el tipo A, hasta 100 kilovatios, esto era necesario para pedir la notificación operacional definitiva. Quien quiera saber más, el webinar de la semana pasada, Alicia lo contó con mucho detalle. Y si vamos a la siguiente slide, veremos en el mismo flujograma que vimos la semana pasada y identificado las dos casillas de los aspectos que hoy veremos. Digamos que para energizar, como lo ha dicho Moisés, es necesario el informe de revisión de protecciones y para pedir la FON, pues el certificado final del módulo de generación, que al final es uno de los que sí que nos contará cómo se obtiene a través de la norma técnica de supervisión de la conformidad. Si vamos a la siguiente slide, ya y cede la palabra a Sergio. La norma técnica es muy larga, tiene casi 100 y pico páginas, pero bueno, tiene 4 bloques, una introducción y definiciones. Hemos aprovechado todo lo que ya estaba definido en la regulación, pero algún aspecto ha habido que definirlo. Aspectos generales, cada requisito luego cómo se evalúa y finalmente hemos añadido anexos, aclaraciones, plantillas en aras de intentar facilitar. O sea, no queremos que nadie tenga que inventar nada, sino que facilitar, coger los formularios, porque nos parece que al final para también nosotros es más fácil. El proceso, si todo el mundo emite los mismos documentos, pues es mucho más simple. Cedo la palabra a Sergio, que nos contará en más detalle aspectos de la norma técnica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Dani. Bueno, si me podéis pasar a la siguiente slide. Yo voy a tratar de ser breve y bueno, explicaros un poco cuál es la base de la norma. Entonces, para empezar, la base aquí es evaluar la conformidad de un MGE, que es un módulo de generación de electricidad que ya hemos definido anteriormente y en el anterior webinar y está definido en la regulación. Pero lo que hemos hecho aquí en la norma técnica de supervisión, que no está así contemplado en el reglamento, es denominar a las partes del MGE con unos nombres, que es la unidad de generación de electricidad, que denominamos comúnmente como UGE y que, bueno, sí que viene reflejada la definición en la orden ministerial o en el Real Decreto, ahora mismo creo, o en ambos. Bueno, se trata de la planta de generación principal. Y luego el MG, aparte de las unidades de generación, tiene otros componentes adicionales que hemos tratado de separar en componentes pasivos y componentes activos, que son componentes que, bueno, que se instalan y que tienen impacto en el cumplimiento de los requisitos técnicos que hay que evaluar. Entonces se han dividido en pasivos, pues por ejemplo, transformadores, condensadores y otros elementos que, digamos, que no intervienen de una forma dinámica o que no van a requerir una evaluación por nuestra parte. Sin embargo, hay otros componentes que son los famosos canje, que es componente adicional de módulo de generación de electricidad. Bueno, que pueden ser, hemos puesto ahí algunos ejemplos, pero los principales, que es baterías, dispositivos de fax, de compensación de reactiva, PPC son controladores a nivel de parque de orden superior. Entonces, el objetivo, si pasamos a la siguiente, como veremos en la siguiente transparencia de hacer esta división, es facilitar la evaluación de la conformidad. Aquí ponemos en esta transparencia un poco el proceso que nosotros hemos creado un poco para dividir el problema en esta NTS. Otra opción que veremos más adelante es hacer las pruebas y las simulaciones directamente a nivel de MGE en el punto de conexión, pero eso al final vimos que era una opción que no era viable y entonces tratamos de dividir el problema como en varias etapas. Entonces, en una primera etapa consistiría en que los fabricantes de las UGEs y de los canjes que hemos visto antes realizaran estas pruebas y simulaciones que son necesarias para evaluar los requisitos y generaran unos certificados que, bueno, que los tendría que aprobar un certificador autorizado tras las pruebas pertinentes o las simulaciones pertinentes y tendrían pues estos certificados individuales. Pero la suma de estos certificados de los componentes individuales que forman el MGE, esa suma no genera un certificado final de MGE.
Eso lo que hace es que nos da que los elementos por separado cumplen los requisitos, pero para de alguna manera cerrar el círculo se ha creado una escapatoria a estas pruebas a nivel en campo, a nivel MG, que es las simulaciones complementarias. Entonces, las simulaciones complementarias lo que hacen es, lo que se pide es para algunos requisitos, modelar todo el MG y a través de una simulación y con un modelo certificado, pues comprobar mediante simulación que se cumplen los requisitos sin necesidad de ir a campo. Luego, una vez evaluados los certificados de UGES, de canje y estas simulaciones complementarias por un certificador autorizado, este podría emitir el certificado final del MG. No obstante, como bueno, esto ya lo habéis visto en el webinar anterior y por eso está señalado ahí con una flechita en azul y bueno, en naranja, y en el número 5 refiere a la transparencia anterior de Dani. Con estos certificados finales solo conseguimos una parte de la notificación o final, la FON de la notificación operacional definitiva, ¿no? Pero para ello, para obtener esta notificación de operación definitiva y poder conectar el módulo de generación de electricidad correctamente, es necesario, como sabéis, aunque te conectes a distribución, un informe previo del operador del sistema para la FON. ¿Vale? Y en ese informe previo, pues hay información que es necesario entregar, alguna de ellas relacionada con esta NTS, como ponemos ahí requisitos de oscilaciones, de emulación. Bueno, oscilaciones sería obligatorio y emulación de inercia sería un requisito voluntario, pero bueno, que sería requisitos que evaluaría el TSO y no pasarían por el certificador. Entrarían en una etapa posterior. ¿Vale? Si pasamos a la siguiente, por favor. Lo que he explicado anteriormente es una opción de obtener el certificado final de MG. La otra opción, que es la 1, la que marcamos ahí, es lo que indicaba. Son pruebas y simulaciones en bruto, tal cual es las pruebas realizadas en el punto de conexión y ejecutadas por un laboratorio acreditado y evaluadas por un certificador. Y en ese esquema de la derecha, pues sería el camino izquierdo, es realizar pruebas y simulaciones. Sin embargo, la 2, que la hemos señalado aquí con el camino en verde y que corresponde a la transparencia anterior, es la opción preferente, que es recopilar certificados de equipo. Los fabricantes proporcionan certificados de los equipos a los propietarios de los MGs, realizar las simulaciones complementarias. Estas simulaciones no es necesario que las realice un certificador autorizado, las pueda realizar cualquier empresa y el certificador evidentemente las tendrá que revisar, las tendrá que evaluar y entonces a través de este segundo mecanismo, pues es el que he presentado, pues se podría lograr también la obtención del certificado final de MG. Hay dos opciones. La NTS permite las dos opciones, pero lo que tiene que quedar claro a todo el mundo es que lo que se permite con la opción 2 es facilitar de una forma muy relevante pues la obtención de este certificado, ahorrando tiempo, costes, etcétera. Y la siguiente transparencia, por favor. Bueno, en esta es un resumen, aunque en la NTS al principio hay una tabla bastante más detallada con todos los requisitos que hay que cumplir, los tipos, etcétera. Aquí se puede ver un listado de requisitos técnicos que vienen, bueno, la definición del requisito, como ya ha indicado Dani anteriormente, y bueno, aunque lo repitamos no está de más, los requisitos vienen perfectamente detallados en la orden ministerial. ¿De acuerdo? Pero esta norma lo que hace es detallar cómo se han de cumplir esos requisitos, qué pruebas y qué simulaciones tiene que hacer el laboratorio, tiene que revisar el certificador para dar la conformidad al cumplimiento del requisito. Entonces, aquí están detallados todos aquellos que se encontrarán en la norma, según el índice de la norma. Del 5.1 al 5.6, podemos decir, pues son requisitos relacionados con la frecuencia. En caso de perturbaciones en la frecuencia, cómo ha de reaccionar el módulo de generación de electricidad. La segunda columna nos indica a qué tipo se aplica, ¿vale?
los tipos, cuanto mayor es la letra, pues más grande es el tamaño del generador. Y luego a la derecha la forma de evaluación. Pues bueno, está puesto entre paréntesis a veces simulación y prueba, ¿vale? Que eso se aplicaría a hacer las pruebas en campo, o certificado. O se permite el certificado del fabricante para verificar el cumplimiento del requisito. Certificado más simulaciones complementarias allí donde aplique. Y luego también, pues bueno, hay requisitos relacionados con la potencia, con el control de tensión, podemos decir, que es la capacidad reactiva, el control de potencia reactiva, con el amortiguamiento de oscilaciones de potencia, que no estamos pidiendo a los módulos de generación de electricidad que amortigüen oscilaciones de potencia, sino que estamos pidiendo que no desamortigüen, y para verificar que no desamortigüen y que no tienen un comportamiento en contra de lo solicitado en los requisitos, pues tenemos que evaluarlo de alguna manera, en este caso por simulación. Y luego hay otros requisitos relacionados con la robustez, huecos de tensión, inyección de reactiva rápida y recuperación de la potencia activa para los módulos de parque eléctrico. Y finalmente, pues una serie de requisitos voluntarios que son relacionados con la reposición, pero que en caso de que el MG los vaya a proporcionar, pues que también deben ser evaluados. Y cedo la palabra a José Luis para que os comente lo pertinente respecto a la acreditación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a ELEC por la invitación para participar en este webinar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, yo voy a contar muy rápidamente cómo ha entrado la acreditación en todo este proceso de evaluación de la conformidad de los módulos de generación. Básicamente hay dos actores relacionados con la acreditación que intervienen. Por una parte, lo que se llama en la NTS, entidad acreditada para realizar los ensayos y simulaciones, que es un laboratorio de ensayo, es el que ensaya los componentes y podría llegar a ensayar el módulo completo. Y luego lo que es el certificador autorizado, que es el responsable de emitir los certificados de los componentes y, en su caso, el certificado final, que es el que entiendo que estamos buscando en este webinar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En realidad hay un tercer actor que entra, que son los organismos de control, que también están acreditados, pero que su actividad aquí es, bueno, pues asegurar que esto es una instalación eléctrica y que cumple con la seguridad de las instalaciones. Pero quedándonos en los dos anteriores, nosotros estamos acreditando, ENAC está acreditando estas entidades en base a dos normas de referencia internacionales que utilizamos para la acreditación de lo que nosotros llamamos evaluadores de la conformidad. La ISO 17025, que es la norma que cumplen los laboratorios de ensayo, que es la que aplicamos a las entidades que realizan los ensayos y simulaciones, y la ISO 17065, que es la que aplicamos a las entidades de certificación autorizadas, que son las que van a emitir los certificados tanto de componentes como de los módulos completos. Son dos normas de referencia de evaluadores de la conformidad con objetivos diferentes y cada una de ellas está enfocada a la actividad que hace cada uno de estos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Realmente podría decirse que como las entidades de certificación tienen que de alguna manera dar el visto bueno a los resultados de los ensayos o las simulaciones que han hecho los laboratorios sobre los componentes, pudiera haber algún tipo de incompatibilidad. Como nos hemos apoyado en las normas de acreditación 17.025 y 17.065, bueno, hay claramente incompatibilidades en otros tipos de actividades. En las empresas de certificación autorizadas no pueden desarrollar, por ejemplo, proyectos de instalaciones, etcétera, pero entre ellas no hay ningún tipo de actividad porque sus trabajos son independientes, tienen una actividad independiente. Uno, su objetivo de una forma muy objetiva es hacer unos ensayos, unas simulaciones y ver los resultados, y el otro es comprobar que efectivamente se han hecho adecuadamente, pero sobre todo que cumplen con las especificaciones. ¿Podemos pasar a la siguiente? El resultado de la actividad de los laboratorios es un informe de ensayo que en principio a quien más le va a interesar es al fabricante de los componentes
y sobre todo a la entidad de certificación que se apoyará en él para valorar si esos componentes, o incluso si hicieran una prueba sobre el módulo completo, si ese módulo completo cumple con especificaciones, digamos que el contenido es principalmente de utilidad para este certificador. Pero si vemos la siguiente diapositiva, aquí veríamos en qué papel acaba el trabajo que hace la entidad de certificación, que, como han dicho mis compañeros antes, tiene dos funciones, o pueden tener dos funciones. Por una parte, certificar cada uno de los componentes por separado y, por otra, certificar en base a un ensayo completo de la planta o en base a unas simulaciones posteriores y los certificados de los componentes, certificar que la planta cumple. Aquí lo que tenemos que asegurarnos para tener seguridad de que estamos trabajando con certificadores autorizados es que cuentan con la marca de acreditación. En este ejemplo, lo que hemos incorporado es la marca de ENAC, pero hay que recordar que la NTS permite que los certificadores estén acreditados por ENAC o por cualquier otro por cualquier otro certificador acreditado de cualquier país dentro del Reglamento Europeo 765, que viene a ser la Unión Europea. Entonces, podría haber certificadores europeos que estuvieran haciendo esta actividad siempre y cuando estuvieran acreditados específicamente para esta NTS. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, un poco para ver cómo se pueden localizar estas entidades que están acreditadas de acuerdo a la NTS, hemos puesto aquí cómo buscarlo dentro de nuestra página web. Nuestra página web es muy sencilla, es www.enac.es y bueno, tiene un buscador en el que, entrando directamente por NTS, por norma técnica de supervisión, pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver todos los que están acreditados. Estos son los que están acreditados por ENAC a día de hoy y están marcados en un recuadro verde las entidades de certificación. El resto están acreditados como laboratorios de ensayo. Eso quiere decir que todos los que están fuera del marco verde están acreditados a día de hoy, porque esto está vivo, hay nuevas solicitudes continuamente, hay nuevas evaluaciones continuamente y puede haber nuevas acreditaciones o que alguna empresa deje de estar acreditada. Lo que tenemos a día de hoy es esto, pero ahí se puede ver cómo localizarlo. Entonces, como comentaba, los que están fuera del recuadro verde corresponden a los laboratorios de ensayo que están acreditados en alguna de las fases de la NTS, principalmente para hacer ensayos sobre componentes o simulaciones, y los que están dentro del cuadro verde son las entidades de certificación que están acreditadas o bien para certificar componentes o bien para certificar el módulo completo. Recuerdo también que en el caso de la NTS admite que actúen laboratorios de ensayo acreditados de todo el mundo, siempre que sean firmantes de los acuerdos de reconocimiento que tiene firmado ENAC a nivel internacional. Y para el tema de la certificación, como entidades de certificación autorizadas, solamente las que vengan de un país de la Unión Europea, o sea, que estén dentro del Reglamento 765. Pero en cualquier caso, la forma de buscar estos certificadores sería similar en las páginas de otros acreditadores del país correspondiente. Pues nada más, si paso la palabra a mi compañero Pachi para la siguiente presentación. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Si pasamos a la siguiente, entonces vamos a ver un poco quién tiene que hacer este tipo de tramitación. El procedimiento de evaluación de la conformidad, como ha mencionado antes Dani, hay un tema de proporcionalidad en el cual las instalaciones pequeñas, las tipo A, de 800 vatios a 100 kilovatios, quien interviene normalmente haciendo estas instalaciones es un instalador autorizado según el reglamento de baja, una empresa instaladora se llamaría según el reglamento de alta en algunos casos, y es este instalador autorizado
autorizado quien tiene que recoger los certificados de equipo que ha mencionado antes José Luis y que realmente realiza el fabricante y que luego son certificados. Entonces, en los tipo B, en general, la situación es la misma, instalaciones de 100 kilovatios a 5 megavatios. La mayor parte de las veces va a ser suficiente con un instalador autorizado que recoja los certificados de equipo correspondientes a lo que él ha instalado, certifica que ha instalado esos equipos y tiene los certificados, pero hay un caso particular que son con esos componentes adicionales. Si existen esos componentes adicionales que ha mencionado antes Sergio, entonces es posible que si alguno de ellos altera el funcionamiento del conjunto del MGE, pues haya que realizar una certificación. Serían estas plantas normalmente ya de varios megavatios en las que se les incluye un sistema de control o un sistema de almacenamiento que altera el funcionamiento del conjunto. Si no es así, que va a ser lo habitual, en estas instalaciones más pequeñas basta con el instalador autorizado. A partir de ahí, en los tipo C, ya es cuando interviene necesariamente un certificador autorizado que utilizará los certificados de equipo, que verificará que los ensayos y las simulaciones se han hecho correctamente. Y esto se aplica tanto en los C como en los D con una particularidad que luego mencionaremos, que dentro de los D ahí los hay conectados, como se ve ahí, conectados a red de, ahí los hay por encima de 110 kilovoltios o 50 megavatios. Algunos de ellos pueden estar conectados a red de distribución y otros están conectados a red de transporte. Pero ya en la siguiente, lo que vamos a ver para facilitar un poco la transparencia, un poco que el trabajo que tienen que hacer, en particular las empresas instaladoras, que para las que va a resultar igual más complejo este tema, es que van a disponer de una serie de modelos de los certificados que tienen que entregar. En los anexos de la NTS se incluyen en el 7111 es el modelo con todo lo que tiene que contener un certificado final a través de un instalador autorizado. Entonces, lo que pretendemos además con esto es que a veces cuando pedimos información no se trata de mandar el proyecto completo de 50 páginas, sino se trata de reflejar una serie de aspectos y una serie de anexos. Todo eso está reflejado en estos casos en el 7111 para el caso de que quien lo entregue sea un instalador autorizado, y el 7112 es lo mismo, pero para el caso de que la certificación se obtenga a través de un certificador autorizado. Adicionalmente, ahí se ha incluido, perdón, el anterior, todavía sin... se ha incluido un anexo más, que es el 715, que es el informe de revisión de protecciones. Para aquellos casos, que luego lo vamos a ver en más detalle, que existan protecciones adicionales que podrían alterar el funcionamiento del conjunto de la planta. Eso lo que se pretende es que las protecciones que hemos puesto en el punto de conexión no alteren el funcionamiento o el cumplimiento del resto de la NTS. Ahora sí, siguiente. Entonces, el informe de revisión de protecciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tema de las protecciones adicionales, o sea, relés de protección que se ponen en el punto de conexión en alta tensión, no proviene de estos reglamentos, sino que proviene o bien de los reglamentos electrotécnicos, en este caso el reglamento de alta tensión, o del Real Decreto de 1699/2011, que es el único Real Decreto que habla de qué tipo de protecciones hay que poner para determinadas instalaciones. ¿Vale? Esto sería necesario exclusivamente en casos de conexión a red de alta o lo que llamaríamos media tensión, ¿vale? Por encima de 1 kilovoltio, y los ajustes, lo que hay que comprobar es que incluye los ajustes que indica el gestor de la red pertinente. Nosotros, como gestores de la red de distribución, ya decimos en nuestros manuales técnicos o normas particulares qué ajustes hay que poner, y ya verificamos que esos ajustes sean compatibles con la NTS. ¿Vale? Entonces, como cualquier
cualquier tema de seguridad se requiere una inspección por una parte de un organismo de control autorizado, que es el mismo que verifica el cumplimiento de los reglamentos electrotécnicos, y lo que hemos procurado es que ese mismo agente y ese mismo informe verifique, se pueda utilizar también para el cumplimiento de la NTS, que no sea necesario dos informes diferentes. Para eso es recomendable que ya de inicio el informe de la inspección del cumplimiento de reglamentos electrotécnicos ya cumpla el 715, y así el mismo documento vale para ambos casos. En un caso se utiliza en la energización y en otro caso para obtener la FOL. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que intentamos detallar es una tabla similar a la de antes, pero ¿cuáles son los anexos que hay que utilizar? En baja tensión, como siempre hace el instalador y no hay protecciones adicionales, valdría con el 7111. A día de hoy, como las instalaciones por encima de 1 kilovoltio de hasta 100 kilovatios tienen que tener protecciones de acuerdo al Real Decreto 1699, haría falta añadir el 715, pero sí me gustaría que fuerais conscientes que se están modificando los reglamentos y que en el futuro es posible, incluso bastante probable, que estas instalaciones de menos de 100 kilovatios ya no tengan que tener relés de protección adicional, con lo cual ya nos sobraría el 715 y lo simplificaríamos y valdría con el certificado del instalador basado en los ensayos de las UGES. Cuando interviene el certificador siempre es necesario el 7112 y siempre va a ser necesario el 715, lo pone ahí, a salvo que en los tipos D solo es necesario en instalaciones conectadas a redes de distribución. En instalaciones conectadas a la red de transporte no es necesario este anexo. Sí, siguiente, por favor. Entonces, aquí, sin más, señalaros que tenéis acceso a los documentos tanto en AELEC como en las empresas asociadas. Son fáciles de buscar porque todas es de acuerdo a códigos de red. Buscando como códigos de red lo vais a encontrar en todas ellas y también en la de red eléctrica, y en ENACA os ha explicado José Luis un poco antes cuál es el tipo de información que podéis encontrar. Entonces, pasando ya por fin a las conclusiones. Entonces, la norma técnica de supervisión de la conformidad representa un hito importante porque realmente lo que va a permitir es que se pueda instalar más generación renovable, básicamente. Si esta generación es más fiable, es más segura, entonces la capacidad de la red para absorberla será superior. Entonces, también se ha intentado definir claramente las funciones y responsabilidades, saber qué es lo que tiene que hacer cada uno de los agentes para que la tramitación no sea tan compleja como es la norma, porque la norma en sí mismo es muy compleja, pero tratamos de que la tramitación no sea tanto, y además que sea homogénea entre distintas empresas, que lo que hace esta norma técnica de supervisión es unificar y homogeneizar. Y lo que sí también tenéis que saber es que el contenido de la norma técnica se irá actualizando en el futuro porque de acuerdo a los futuros desarrollos tecnológicos en base a temas de la electrónica de potencia, a temas regulatorios, plantas híbridas y que en el futuro habrá nuevas versiones. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Yo creo que han sido sumamente clarificadoras y ha generado ya gran interés y numerosas preguntas. Si os parece bien, comenzamos con una pregunta para Dani, que nos señalan para plantas ya existentes que se vayan a repotenciar. ¿Se les pedirían los mismos requisitos técnicos a las UGES antiguas o solamente a las nuevas? Bueno, pues muchas gracias. A ver, tal y como vimos la semana pasada, las plantas no son antiguas o nuevas, son existentes o no existentes, en base a una serie de condicionantes. Aquí hay que ver las casuísticas que vimos la semana pasada en un flujograma que está en la guía, lo hemos implementado y además que Red Eléctrica también lo tiene colgado en su web, o sea, es un flujograma que nos hemos puesto de acuerdo a más empresas y hay que ver, o sea, el hecho de renovar no significa automáticamente cumplir. Hay una serie de condiciones en función de la cantidad de instalaciones que se renuevan, la cantidad de potencia instalada. Incluso se permite repotenciar sin tener que cumplir. Había unos márgenes que se definieron. Con lo cual, esta pregunta no es un sí o no. Casi le emplazo a que mire el flujograma y en función de las fechas, allí se verá la condición o no de existente, que es lo que determina lo que debe cumplir.
Vale, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para Moisés. Con respecto a la excepción para determinados autoconsumos, en caso de que un generador tipo A ya esté certificado con la norma NTS, ¿es necesario de todas formas certificarlo según el Real Decreto 1699 y el PO 1212 o el PO 13, o el PO 1213, perdona? ¿O la excepción es opcional? Sí, vamos a ver, esto hay que diferenciar bien entre la certificación y los procedimientos que estamos aquí explicando, ¿no? Estas normas técnicas y el proceso de puesta en servicio son procedimientos para seguir al conseguir la conexión de las plantas, pero realmente el resto de reglamentación existente sigue aplicando como aplicaba hasta ahora. O sea que la respuesta es que en lo que estamos explicando son unos procedimientos para conseguir poner en marcha las plantas, pero la reglamentación, pues en cada caso, además los tipo A pues tienen su particularidad, pues tendríamos que analizarlo igual un poco más detalle, sí. Moisés, no sé si te están escuchando, perdona. Creo que tienes que activar la cámara. Perdón. A ver. ¿Me escuchabais? Si puedes A ver. empezar desde el principio, perdón. Sí, no, decía bueno, que tenemos que diferenciar un poco entre las condiciones para que tienen que cumplir técnicas las plantas de generación y lo que estamos explicando en este webinar, que son los procedimientos a seguir para obtener la puesta en servicio de estas plantas, ¿no? Y que los tipo A, pues bueno, por su particularidad de potencia, pues tienen que seguir cumpliendo los requisitos de los Real Decretos. O sea, esta norma técnica de supervisión no elimina ningún Real Decreto. Entonces, la respuesta es que hay que seguir cumpliendo los reglamentos anteriores pues en su ámbito de aplicación y en su extensión, vamos. Vale, muchísimas gracias. Luego tenemos una pregunta también para José Luis. ¿Son válidos los certificados emitidos por entidades de certificación acreditadas de cualquier parte del mundo? ¿Y los informes de ensayo? Sí, a ver, los certificados, como certificador autorizado, solamente van a poder ser los europeos. Y cuando digo europeos me refiero a la Unión Europea. Quiero decir, por ejemplo, ingleses o del Reino Unido no estarían hoy en día entre los válidos. En laboratorios, la NTS admite los de todo el mundo siempre y cuando sean firmantes de acuerdos del acuerdo de reconocimiento. En cualquier caso, ante cualquier duda de este tipo, se nos puede hacer la consulta adjuntando el certificado, haciendo una consulta concreta sobre un certificado determinado de un país, el que sea, sobre el acreditador. Esa consulta se nos puede hacer a nosotros directamente, a ENAC, y trataremos de resolverla, en su caso poniéndonos en contacto con el acreditador del país o lo que haga falta. Vale, no te vayas todavía, José Luis, porque tenemos otra para ti directamente. No nos ha quedado claro, dice un asistente, si una OCA puede ser también un certificador autorizado para obtener el certificado final o se trata de otro organismo. ¿Cada organismo emitiría un informe distinto que pueda agruparse en el informe de la OCA? Son organismos distintos, aunque eso no quiere decir que no pueda ser el mismo. Quiero decir, tienen roles distintos y trabajan en actividades diferentes. Pudiera ser que la misma empresa se dedicara a hacer las dos cosas de forma separada, pero son dos actividades diferentes. La OCA se encarga de asegurar de comprobar la seguridad de las instalaciones y el organismo de certificación de asegurarse y de certificar que se cumple con los requisitos de la NTS. Lo cual no quiere decir que no puedan ser las mismas empresas, pero tendrían que estar acreditadas para las dos cosas por separado. Vale, muchísimas gracias. Gracias. En esta ocasión tenemos para Pachi, que todavía no te habíamos dado paso, ¿qué tendría que hacer un distribuidor si una planta ya en operación comercial incumple requerimientos del operador del sistema? Supongamos que es una planta conectada en red de distribución que a nivel certificado de fabricantes, simulaciones, ha cumplido todos los requisitos previos. Está silenciado, Pachi, perdona.
Sí, estaba comentando que en este caso, de cara, entiendo que se refiere a esos requisitos adicionales que ha comentado antes Sergio, posteriores al cumplimiento de la NTS. Entonces, pero desde ese punto de vista son requisitos en los que ya no interviene el distribuidor. Vale, perfecto. Pues esperar 5 segundos que creo que está entrando otra. No sé si había una más para... ¿No? No sé si hay alguna más para José Luis, me parece que había una más. Pues no, me confirma, gracias, me confirma que no hay ninguna más, con lo cual muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Damos paso a Marina Serrano para que clausure la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo por tu moderación y muchas gracias a Moisés, Daniel, Sergio, José Luis y Pachi por tratar de aclarar este tema tan arduo y también al público, a los que os habéis conectado y a que habéis intervenido haciendo preguntas. Seguiremos ahondando en estas cuestiones porque la casuística puede ser múltiple. Como resumen de lo que se ha señalado, indicaría que se han explicado los aspectos técnicos más relevantes de la NTS y tanto Moisés, Daniel, Sergio como Pachi han incidido en los diversos aspectos. Y José Luis ha hecho un repaso de los actores que entran en el proceso de evaluación según la NTS que requieren de acreditación, tratando de aclarar cómo los distintos usuarios se pueden asegurar de que se encuentran debidamente acreditados y cómo deben diferenciarse los diversos documentos emitidos por los que no lo son. Es importante conocer todo este detalle en el que nos tenemos que desenvolver para poder poner la puesta en servicio de las nuevas unidades de generación necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Había una pregunta y lo vuelvo a recordar ahora acerca de dónde podemos encontrar o pueden encontrar la NTS. Está en las webs, tanto en las webs de los distribuidores, las webs nuestras de AELE como en la del operador del sistema. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos en el siguiente webinar que trataremos también de un tema de interés para el sector. Muy buenas tardes.